Buenos días, soy Pilar Irala de la Universidad San Jorge y yo les voy a hablar sobre el fotolibro contemporáneo. El fotolibro ha renacido con fuerza en los últimos años. Este medio es a la vez medio o técnica creativa y soporte de difusión de la propia obra. Combina el lenguaje de la imagen con el de los formatos literarios. Así, el fotógrafo que usa el lenguaje visual y que trabaja, por tanto, con esos códigos específicos de la imagen, como la composición, el color, la escala de grises, la relación de partes, el ritmo, va a combinar estas especificidades propias de lo fotográfico con el código específico de lo editorial, papel, tamaño del libro, formato de lectura, etcétera. Aunque vamos a ver que el fotolibro como producto intelectual y creativo ya existía en el siglo XIX. Este planteamiento que traigo yo es un acercamiento a este renacer en el siglo XXI, fundamentalmente, y les voy a hablar de un ejemplo específico de Phoenician Collapse, el fotolibro de Diego Ibarra. Por tanto, se realizará un repaso ordenado desde el nacimiento del fotolibro hasta su renacimiento en este vídeo de forma muy breve, en el texto mucho más en profundidad. Se busca poner de manifiesto la complejidad del artefacto del fotolibro como un ejercicio literario y un producto físico y visual y cómo está relacionado con el denominado síndrome de Barthes. Existe, por tanto, desde hace más de un siglo, en a mitad del siglo XIX ya podemos hablar de artefactos que podrían denominarse con esta etiqueta, la de fotolibro, tal y como David Campani afirma. Por ejemplo, considerado el primer ejemplo sería la publicación, el libro de Anna Atkins, Photograph of British Algae Cyanotype Impressions. Para Campani, una de las edades de oro del fotolibro fueron las décadas de los años 20 a los 70 del siglo XX. No es extraña esta afirmación, ya que es la época en la que se publican algunos de los libros más importantes de la historia de la fotografía. Entre estas publicaciones se encuentra, entre otros grandísimos ejemplos, el Photograph de París de Eugène Atget, que se publica en 1930. Continúa Campani, en 2001 se publicó el que sería el referente de la historia del fotolibro, pero que también marcó un enfoque sobre el objeto en sí. Se trató de Book of 101 Books, Seminal Photographic Books of the 20th Century, de Andrew Roth, y a este se sumó la serie de 3 volúmenes publicados en 2004, 2009 y 2014 de Martin Parr y Jerry Buckner, que son ya un verdadero clásico sobre el fotolibro. Además, otra publicación clave para entender el fenómeno del que estamos hablando es el de Horacio Fernández, el fotolibro latinoamericano, publicado en 2011. Más que un resumen, es una síntesis, ¿no?, de unos cuantos pasos desde el 2019 al 2021 como el fotolibro como fenómeno cultural que adquiere su forma actual, su potencia, sus innovaciones y su empuje a partir de la mitad del siglo XX. Tal como explica Juan Gil, esta consolidación llega por la edición tanto de fotolibros llegados del ámbito del fotoperiodismo como del arte. El término fotolibro se ha impuesto a pesar de referirse a productos visuales y lingüísticos que pueden ser radicalmente diferentes, tanto en su concepción como en su temática, su enfoque, su diseño, su tamaño, radicalmente diferentes unos de otros. En ocasiones se pueden referir a catálogos de fotografías sin apenas textos y sin un diseño específico ligado a la comunicación de un mensaje. Otras veces es una publicación literaria con un apoyo a partes iguales de la imagen, pero sin crear una simbiosis que va más allá de la ilustración o de la metáfora. Y en ocasiones, y este es un fenómeno que se está fortaleciendo en el siglo XXI, en este renacimiento, son los productos únicos. Fotolibros que están pensados como piezas únicas, piezas de arte, piezas de coleccionismo, con tiradas muy cortas,
En algunos casos buscan ser una pieza estética, gráfica, lingüística y, por supuesto, comunicativa, ¿no? Y que tiene una intención poética, además de informativa, más o menos intimista o más o menos documental, en la que el fotógrafo colabora de forma estrecha con un escritor en ocasiones o con un diseñador y, por supuesto, con el editor. En la actualidad, el fotolibro vive una edad de oro a pesar de la consolidación y el empuje del mundo digital y de la digitalización de todo producto cultural. No solo en la edición cada vez más cuidada y creativa, sino el fotolibro está presente en multitud de manifestaciones y redes creativas y de trabajo, así como el nacimiento viene apoyado por el nacimiento, no valga la redundancia, de editoriales especializadas, premios, exposiciones en los centros más prestigiosos como el Museo Nacional de Arte Reina Sofía, por poner un ejemplo. También han surgido clubs, ferias y festivales especializados. Hay que pensar que el fotolibro, como venimos hablando, es un objeto estético y un objeto literario, que ambas raíces, ambos códigos unidos de una forma simbiótica da lugar a nuevos significados. El fotolibro es una entidad autónoma, un producto editorial que bascula entre el impacto visual y el objeto literario, además de un objetivo de comunicación. Hay que tener en cuenta todo. Todo aporta un significado y todo aporta una lectura y una experiencia con el objeto comunicacional y visual diferente. El gramaje del papel, el tipo de impresión, cómo es la cubierta, colores, formato de tipografía, selección de imágenes, el orden de estas. Es decir, este artefacto con altas cualidades estéticas que desde su concepción y diseño forman parte intrínseca de varios factores. Como estamos hablando de fotolibro, es decir, la fotografía es una parte fundamental de estas publicaciones, hay que descender para entenderlo y acercarse de una forma eh, mm, más honesta o más libre al fotolibro es recordar que la fotografía no es una ventana. Cuando nos acercamos a una fotografía, cuando nos asomamos a un libro, a un fotolibro, no nos estamos acercando a una realidad inmutable, inmóvil, objetiva, sino que nos estamos acercando a la visión del fotógrafo, las aportaciones comunicativas del fotógrafo, sus ideas, sus emociones, sus miedos y que si es desde la parte artística va a ser más libre, puede ser incluso de ficción, por supuesto, y que si nos acercamos desde lo documental, es decir, si el fotolibro es documental, fotoperiodístico, estamos hablando de cómo el fotógrafo cuenta ese evento, esa cuestión en la que ha investigado y aporta estos nuevos significados a través de la parte visual y la parte, digamos, literaria y del objeto del libro. Esto se resume en nuevos conocimientos que lo que nos está hablando es de un síndrome de Barthes, como voy a explicar ahora mismo. Es decir, el fotolibro nos lleva a un acercamiento emocional, a un recorrido visual y táctil. Puede ser una lectura no lineal y a veces hay una aportación metafórica muy fuerte y por supuesto siempre se cuenta con esa presencia objetual, formato, tamaño, estructura, es decir, un objeto que se puede coger, se puede tocar y esa experiencia táctil es fundamental. Cuando nos referimos al síndrome de Barthes, estamos hablando de tres fases, ¿no? Estamos hablando de que primero hay una atracción visual y emocional, ¿no? Un interés por esa imagen o por ese fotolibro que nos atrae, nos acercamos a él. Una vez que lo tenemos en las manos, hay que hacer un esfuerzo también intelectual por acercarse más allá de la superficie, ¿no? Conectar nuestras ideas y nuestros conocimientos con lo que se nos está contando. Y finalmente llegamos a una reflexión profunda sobre la imagen y la comprensión de su significado más allá de la superficie. Esto es el síndrome de Barthes.
En el libro de Phoenix and Collapse, editado por la Universidad San Jorge y Photo Evidence Press y que pertenece a la colección de libros de fotografía Jalón Ángel, de Phoenix and Collapse, el libro de Diego Ibarra, este fotolibro, es un fotolibro pensado desde ese gancho que ya te ofrece la portada y el diseño interior que incluye un cuadernillo de texto con intervenciones importantes, fundamentales, de hecho, para comprender el- lo que se nos está contando, ¿no? Hay textos de Amin Malouf, premio Princesa de Asturias de las Letras, de la periodista Ethel Bonet, que da un sentido y un contexto argumental, social e histórico. Y todo el diseño del libro, tanto en páginas sencillas como en páginas dobles, está pensado para llegar a ese sentido, no solo visual, a esa comprensión visual de lo que estamos viendo, sino a una experiencia física, que ambas cuestiones, los dos códigos unidos, nos va a llevar a ese síndrome de Barthes y a nueva experiencia, tanto estética como informativa. El libro incluye además desplegables, no solamente también fotografías, sino postales de la época, recortes de la época, en fin, es una combinación de lo fotoperiodístico con lo gráfico y, por supuesto, con lo histórico. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por ver este vídeo y hasta